Bienvenidos a Mudo en Guerra. Hoy somos testigos de cómo la historia se escribe con fuego y acero. En el corazón de Oriente Medio, el reloj ha marcado la hora cero. Lo que hasta ahora era una tensión latente ha estallado. La calma se rompió con una orden fría y directa. Abandone Irán inmediatamente. El Departamento de Estado de Estados Unidos no usó eufemismos. Esta advertencia no era un simple consejo de viaje, era un presagio, una señal inequívoca de que la diplomacia había fracasado. El aire se cargaba de un peligro inminente y miles de vidas pendían de un hilo invisible. La confirmación llegó casi al instante. Una gigantesca refinería iraní ardía en llamas. La razón: un ataque aéreo israelí. Explosiones masivas resonaron en Karaj y la palabra se propagó como un reguero de pólvora. Israel había lanzado misiles Spike dentro de Irán. El primer golpe se había asestado. Irán no se quedaría de brazos cruzados. Minutos después del ataque, una gran oleada de drones iraníes comenzó a ingresar al este de Israel. La defensa aérea israelí se activó en una frenética carrera contra el tiempo. Se decía que habían interceptado un dron, pero la cruda realidad se impuso: un impacto en Eilat. La respuesta iraní había encontrado su objetivo. El infierno se desató en las ciudades israelíes. Reportes iniciales, casi inimaginables, hablaban del derribo de un edificio de 30 pisos en Tel Aviv. Las impactantes noticias de Haifa confirmaban la brutalidad de la ofensiva. El terror se apoderaba de las calles. En este caos, la mirada del mundo se posaba en Washington. Israel había suplicado a Estados Unidos que se uniera a la guerra, que ayudara a desmantelar el programa nuclear iraní. Pero la respuesta oficial fue un no. Estados Unidos rechazó unirse abiertamente. Sin embargo, una filtración al Wall Street Journal lo cambió todo. El ejército estadounidense ya estaba en acción, derribando misiles iraníes en aire, tierra y mar. Una negación pública, pero una implicación real. Un informe crítico reveló el hallazgo en Irán del motor cohete de un misil tierra-aire RIM 161 SM-3 Block 1B, perteneciente a la Armada estadounidense. Este descubrimiento confirmaba la participación de destructores de misiles guiados en la defensa de Israel. La confirmación de Irán fue escalofriante. Agentes del Mossad operaban en Teherán. La guerra no era solo de misiles y drones, era también una batalla de sombras en el corazón de la capital iraní. Explosiones masivas reportadas en diferentes puntos del país confirmaban la profundidad de los ataques israelíes, orquestados quizás desde dentro. Una hora después del primer ataque iraní, las noticias seguían llegando, mostrando la devastación. Y la advertencia se hizo realidad. Se avecinan más misiles. Se reportaron explosiones en Isfahán, el centro de Irán, mientras que la Fuerza Aérea Israelí lanzaba intensos ataques aéreos en el norte de esa misma provincia. El intercambio de golpes era implacable. La noche se convirtió en un infierno. La advertencia se hizo realidad. Se espera un ataque iraní contra Israel en breve. Y así fue, una nueva ola de misiles iraníes combinados con drones. Las sirenas sonaron sin cesar en el centro de Israel. Y luego, el eco ensordecedor de explosiones en Tel Aviv y Jerusalén. Los informes confirmaron impactos directos y focos de incendio en la ciudad. Mientras tanto, al otro lado del mundo, en Washington, el Pentágono entraba en reunión de emergencia. La solicitud de Israel para una intervención más directa estaba sobre la mesa. Pero en Teherán, la amenaza era diferente, más insidiosa. El Ministerio del Petróleo de Irán emitía una advertencia por materiales peligrosos liberados al aire tras los ataques. Se pedía a la gente que cerrara ventanas y se quedara en casa. El incendio en el depósito de petróleo de Shahran seguía descontrolado. Un detalle extraño pero históricamente significativo emergió de las bases militares estadounidenses: filetes y langosta para las tropas. Este ritual, conocido como el indicador de langosta en las redes sociales, es un presagio, una señal de que un despliegue inminente está a la vuelta de la esquina. ¿Se estaba preparando Estados Unidos para entrar de lleno en la guerra? El conflicto ya no era solo entre Israel e Irán, se extendía. Medios kurdos reportaban drones iraníes o respaldados por Irán, estrellándose cerca de Erbil, en Irak, posiblemente con el Consulado General de EE.UU como objetivo. Poco después, 3 drones más fueron lanzados hacia una base que albergaba fuerzas estadounidenses en Irak. La red de fuego se expandía rápidamente. Las Fuerzas Armadas iraquíes, por su parte, desplegaron sistemas de defensa aérea y tanques en zonas clave para controlar su espacio aéreo. En Irán se confirmaba lo impensable.
La asamblea de expertos se reunía en secreto para discutir un sucesor de Jamenei, el líder supremo, en caso de su muerte por un ataque. La magnitud de la tragedia era palpable en las cifras: 215 muertos y 648 heridos en Irán. En Israel, el impacto en Bat Yam fue devastador. Un edificio de apartamentos se derrumbó, dejando 35 desaparecidos, 207 heridos y 9 muertes confirmadas en Bat Yam y Rehobot. La guerra cobraba su precio más alto: vidas humanas. La Autoridad de Radiodifusión de Israel detalló que 136 personas resultaron heridas solo en Bat Yam. Las fuerzas de defensa de Israel anunciaron el fin de una gran oleada de ataques aéreos contra Teherán, con objetivos nucleares y militares. El mensaje era claro y contundente: seguiremos golpeando a Irán hasta que se arrepientan de haber atacado a civiles israelíes. Fuentes de la Casa Blanca e israelíes filtraron que la operación duraría semanas, no días, con la tácita aprobación de Estados Unidos. Los ataques israelíes no cesaban, con nuevos informes desde el sur de Irán, incluyendo Kermanshah y Shiraz. La gasolina se volvía un lujo en Teherán. Irán, por su parte, desveló la capacidad de sus nuevos misiles Kheibar y Emad-1, armas capaces de arrasar varias viviendas con un solo impacto. Esto marcaba un antes y un después. Y como un golpe final, el Mossad disparó misiles Spike en Teherán, confirmando la escalofriante profundidad de la guerra encubierta. La agencia de noticias Fars informó que la sede de la policía de Teherán fue atacada por microaviones israelíes. Mientras el mundo observaba, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Araghchi, acusó directamente a Estados Unidos de apoyar los ataques israelíes, afirmando tener pruebas. Irán, por su parte, declaró que no buscaba expandir el conflicto, pero advirtió que lo haría si se le obligaba. Ofreció una salida: detener los ataques si Tel Aviv cesaba sus acciones, e incluso se mostró dispuesto a un acuerdo nuclear. El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, por su parte, advirtió a los iraníes que evacuaran las instalaciones militares, afirmando que Israel atacará los sitios y continuará pelando la piel de la serpiente iraní. Desde Yemen, las Fuerzas Armadas se unieron, lanzando misiles hipersónicos. La escalada no mostraba signos de ceder. El cielo sobre Irak, antes tranquilo, se había convertido en un corredor de misiles y drones. Un dato preocupante: el comandante del Frente Interno israelí advirtió: tenemos inteligencia que confirma que tendremos días difíciles por delante. En medio de todo esto, el Sultanato de Omán hizo un llamado urgente para intensificar la presión diplomática y detener la agresión militar israelí contra Irán. Desde Rusia surgió una noticia inquietante. Iran International obtuvo información de que un alto funcionario ruso se había puesto en contacto con varias autoridades iraníes para ofrecerles una ruta segura de salida del país. En este instante, el silencio es ensordecedor. No hay reportes de nuevos ataques por parte de ambos bandos, pero la calma es una ilusión, una pausa tensa. La pregunta que flota en el aire es: ¿hasta dónde llegará esta guerra que ya ha cobrado cientos de vidas?